Bueno, buenas tardes muchachos de grado décimo, espero que en sus casas todo esté bien. Como ustedes ya saben, eh, la situación se nos alargó hasta el 31 de mayo. Vamos con esta virtualidad así. Tenemos que seguir trabajando y seguir avanzando. De todas formas, estoy muy contento con su trabajo. Muchos han aportado de una manera correcta los trabajos, han respondido bien a la virtualidad. Las notas las voy a publicar en un archivo, estoy preparándolo. No se estresen, los que perdieron pues hay que mejorar, los que no perdieron pues no hay que desfallecer. Bueno, este es el último tema del primer periodo, no alcanzamos, a pesar de que nosotros en décimo íbamos súper bien, pero pues nos quedamos en el último tema, es el último ya del periodo, pero el próximo video ya va a ser con los temas del segundo periodo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y pues vamos a comenzar con esto. ¿Listo? Este tema se llama caída libre. Es muy sencillo y algunos ya debieron haber visto ciertas cosas de caída libre. Pero bueno, si no, vamos a comenzar. Lo primero, la caída libre es el tercer movimiento que se estudia en cinemática. Básicamente podemos definirlo como su nombre lo dice, cuando se deja caer libremente de una altura un cuerpo. ¿Sí? Sin embargo, este movimiento no solo contempla el movimiento de descenso libre, sino también el de ascenso, o sea, cuando sube un cuerpo desde cierta altura, o sea, uno le imprime una velocidad a ese cuerpo para que suba. Como lo vemos ahí, ¿cierto? Caer libremente, no va a ser como el coyote Willy, nada de eso. Y el de ascenso, ¿listo? Ahora, debemos hablar de la causa de la caída de los cuerpos. Todos sabemos la causa de la caída de los cuerpos. Obvio, todos van a decir la gravedad, pero la gravedad tiene una implicación física diferente, ¿sí? Para el marco que estamos estudiando, que se llama la mecánica clásica, la gravedad no es una fuerza, es una aceleración que trabaja negativamente. ¿Qué quiere decir que trabaja negativamente? Pues que así como nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, todo lo que vaya para abajo es negativo y la gravedad actúa hacia abajo. Por lo tanto, trabaja negativamente, siempre se va a ver negativa. En sí, lo que nos hace caer es el peso. El peso es la fuerza de atracción que todos sentimos hacia el centro del planeta. ¿Sí? No es la gravedad, es el peso. La gravedad es una aceleración, deben tenerlo en cuenta. La gravedad es constante en todo el planeta. O sea, hicimos un promedio, se midió y todo, y nos dio 9,8 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que metros por segundo al cuadrado es unidad de aceleración. ¿Listo? Es un valor constante, nunca cambia, siempre va a ser el mismo. ¿Listo? Con G representamos la aceleración de gravedad, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿desde dónde comenzó esto? Pues desde Galileo. Vamos a ver una pequeña presentación de un simulador que tenemos por acá en internet. Espérenme a ver, yo trato de abrirlo. Bien, este simulador es de la UNAM, de la Universidad Nacional de México. ¿Listo? Entonces podemos ver los dos cuerpos, tanto este como este. Y nosotros podemos darle play al simulador. En este caso están a 130 metros de altura. Y vamos a ver cómo se da una gráfica de altura, o sea, estamos acá en 130 contra el tiempo, ¿sí? Y la gráfica de velocidad en metros por segundo por el tiempo, cómo aumenta la velocidad. Entonces, miren, va disminuyendo, aumentando la velocidad y cae. Ahora, no solamente es eso, sino que Galileo dijo en sus observaciones que todo, absolutamente todo cuerpo cae a la misma aceleración. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que es una constante, como lo habíamos dicho, la gravedad.
¿Cómo poder verlo? Pues miren, acá tenemos un, digámoslo así, una forma de cambiar los cuerpos. En este caso es unicel, que significa una célula, ¿sí? Pero entonces le podemos cambiar a cristal, a aluminio, a oro. Oro, que es uno de los metales más pesados, ¿cierto? Sabemos que la masa en ese rango va a pesar 11,31 kilogramos. En cambio, el otro va a pesar solamente 0,02 kilogramos. Vamos a mirar si, eh, digámoslo así sea hueca. Podemos ponerle hueca. Redujo a la mitad. Vamos a ver si cae a la misma, eh, a la misma aceleración y en el mismo momento. Miremoslo, démosle play y me genera que se van a detener van a tener la misma velocidad, ¿cierto? En el mismo tiempo. Por ende, todos los cuerpos caen a la misma aceleración. Y ustedes pueden manipular acá la densidad del aire. La densidad del aire es muy pequeña, es de 0,00012. Acá técnicamente esto está representando la densidad del aire, pero podemos manejarla, ¿cierto? Digamos que vamos a generar 0,020, no, ni siquiera eso. Vamos a dejar casi a la mitad, o al máximo, mejor. 1,20, un aire muy denso. Y vamos a volver a sacar. Y ahora vamos a aumentar la altura. No va a ser de 300, sino lo vamos a hacer de 300. ¿Listo? Vamos a reiniciar y vamos a hacer la simulación. Cuando estamos hablando de la densidad del aire, pues obviamente es como si, digámoslo así, si flotáramos, ¿sí? Ahí, en esta parte. Obviamente, Galileo tuvo que hacer muchas observaciones para poder hacer los cuerpos. ¿Qué pasa acá? Esto es como si técnicamente fuera una pluma contra un pedazo de metal, ¿sí? Obviamente va a llegar en tiempos diferentes. ¿Por qué? Porque estamos considerando la densidad del aire. Si nosotros se la quitamos, pues obviamente va a caer mucho más rápido. Hagamos el ejemplo desde 300 metros sin densidad, ¿sí? Si le ponemos un poquitico nada más, un poquitico, a ver, nada más 20, ¿qué va a pasar? Démosle play y miremos. Obviamente se ve una variación. Entonces todos los cuerpos caen a la misma aceleración, pero en condiciones de vacío. ¿Sí? ¿Qué quiere decir en vacío? Que no hay aire. ¿Sí? Cuando no hay aire, pues todos los cuerpos van a caer a la misma aceleración. Mírenlo ahí. Eso fue lo que anunció Galileo y pues obviamente apoyado con Newton. ¿Sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a volver a nuestra presentación. Miren tan bonito que yo les hago las tareas y ustedes ni lo valoran. No mentiras. Bien, ahí tenemos nuestro simulador. Para los que lo deseen ver, deseen jugar, pues ahí está la dirección. Bien, pero debemos que asumir que estamos en el vacío, por lo tanto debemos saber cómo será la velocidad de un cuerpo en caída libre, ya que la aceleración ya la tenemos, o sea, ya no va a ser una pregunta la aceleración, debe tener un valor constante, ¿sí? Así como vemos acá del hombre que se lanza al barranco y pues obviamente a medida que va cayendo va aumentando su velocidad. O de este muchacho que hace un clavado perfecto. Miremoslo acá. ¡Tin! Y cae. Genial, ¿no? Vamos a mirar cómo es la caída de los cuerpos. Pues simplemente vamos a ayudarnos de esta niña. La vamos a llamar. ¿Cómo la llamamos? Llamémosla Juliana. Juliana suelta la pelota y vamos a mirar. Pero entonces vamos a analizar segundo a segundo, ¿sí? Cómo se da la caída. Entonces, por ejemplo, si sabemos que la aceleración de gravedad es de 9,8 metros por segundo cada segundo,
Por lo tanto, la velocidad va a aumentar eso cada segundo. Es decir, en el tiempo 0 no hay velocidad. En el tiempo 1, un segundo, hay 9,8. En el tiempo 2 hay el doble, 19,6. En 3 segundos, 29,4. En 4 segundos, 39,2. Y así sucesivamente. Se van en múltiplos de 9,8, ¿sí? Teniendo el tiempo. Pero tenemos que ser más estrictos con esto. Miremos esto. No solamente estamos viendo el movimiento de descenso, sino también el de ascenso, como hace el clavado perfecto este niño, ¿cierto? No mentiras. Miremos un clavado perfecto. Sube y cae, ¿cierto? Ese sería un movimiento total de caída libre, ¿sí? No solamente el movimiento de ascenso de que todo lo que sube tiene que bajar. Nosotros podemos tener una propiocepción. Esa propiocepción es un sentido del movimiento, ¿sí? Nosotros podemos hacer 21 y saber cuándo poder, digámoslo así, patear el balón para hacer la 21 porque tenemos ese sentido de propiocepción. Podemos anticiparnos al movimiento, ¿sí? Como cuando lanzamos las llaves para arriba, ¿sí? O lanzamos una pelota. Entonces, no solamente es un movimiento de descenso, sino también el de ascenso, ¿sí? Y pues todo lo que sube tiene que bajar. Es decir, ¿cuánto tiempo tarda en subir? Es el mismo tiempo que tarda en caer. Ahora, si sabemos que la gravedad es una aceleración que trabaja negativamente, o sea, la aceleración va a ser menos gravedad, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, y que la caída libre es un movimiento de ascenso y descenso, es decir, se ejecuta en el eje vertical Y, ya no vamos a utilizar el eje X, sino que vamos a utilizar el eje Y. Las ecuaciones que componen el MOA, el movimiento uniforme acelerado, deben facilitar las ecuaciones que nos sirven para encontrar las ecuaciones propias de la caída libre y que son importantes para su correcto aprendizaje. Es decir, a partir de las ecuaciones del MOA, que son estas, ¿cierto? Nosotros ya las habíamos visto en la clase pasada, podemos encontrar las ecuaciones de la caída libre. Cada una de ellas debe tener un homólogo en caída libre. Y son estas. La aceleración ya no la tenemos que hallar. Sabemos que siempre va a ser 9,8 metros por segundo al cuadrado, que lo llamamos gravedad. Por lo tanto, vamos a hacer este cambio. Todo lo que sea A va a aparecer como menos G. Y todo lo que sea X va a ser Y. Para poder diferenciarnos, acá yo solamente puse velocidad final y velocidad inicial. Acá vamos a poner velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y menos gravedad. Miren que acá me va a ayudar con la pluma. Yo tengo que cambiar esto, ¿cierto? La aceleración pasa a ser menos gravedad. ¿Se lo ven? Y todo lo que sea X, por ejemplo, en este, posición final, ahora es altura final. Posición inicial, ahora va a ser altura inicial. ¿Sí lo ven? Y pues acá, uy, acá se me pasó que en Y, pero no importa. Acá lo podemos arreglar en Y y en Y. ¿Cierto? Eso tiene que estar en Y, simplemente. Ahora acá está velocidad final al cuadrado, velocidad final en Y al cuadrado, velocidad inicial. Miren que acá está 2 aceleración. Positivo. Y acá aparece negativo con la gravedad. Para que lo tengan en cuenta. Acá aparece posición final, entonces acá va a ser altura final. ¿Cierto? Y pues obviamente con la otra, altura inicial. Y acá aparece altura inicial, posición inicial es correspondiente a altura inicial. Lo mismo pasa con esta. Esta se va a llamar posición en función del tiempo, entonces esta se llama altura en función del tiempo. Miren, cambia todo lo que sea X en Y. Y acá, obviamente, en vez de más aceleración, ¿cierto? Mírenlo acá, aparece menos gravedad. O sea que estas son las ecuaciones que me sirven para caída libre. Estas deberían estar en su tablita. ¿Se acuerdan que yo les mandé
una, una ficha que deberían hacer con ecuaciones, pues estas son las que tienen que aparecer, ¿sí? Estas son las ecuaciones que ustedes deben tener en su ficha para cuando volvamos y hagamos un examen totalmente coherente, que ustedes vuelvan más animados, pues obviamente tienen que tener su ficha para poder solucionar los problemas. Bien, esa fue la explicación. Fue muy cortica. ¿Por qué? Porque pues en el movimiento acelerado sí nos demoramos harto, pudimos entenderlo de una mejor manera. Ahora vamos a mirar este ejemplo. ¿Listo? Miremos, cuando se lanza un objeto y cuando se deja caer un objeto y cuando se lanza para arriba. Miremos estos datos que nos ayudan a solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque si vamos a comenzar cuando dejamos caer un objeto de una altura, que es esta parte de acá, ¿sí? Pues vamos a ver esto, la caída, ¿sí? Es el primer movimiento de caída libre. En este punto tenemos varias condiciones. Primero, la velocidad inicial en y es 0. O sea, la velocidad en la altura máxima de una caída libre es 0. Pero la altura inicial no puede ser 0, ¿cierto? Tiene que haber una altura. Si lo ven ahí, ahí está el risco y pues tiene una altura. Lo otro, cuando cae la velocidad final en y, tiene que ser diferente de 0. Obviamente, pues se va a venir aumentando a medida que actúa la gravedad. Y la altura final sí es 0, puede ser 0, ¿cierto? O la altura que nosotros deseemos. Pero pues, o sea, uno utiliza esas condiciones para poder imaginarse el movimiento. El otro es el movimiento de subida. En este punto inicial, cuando nosotros soltamos el cuerpo, la velocidad inicial en y es diferente de 0 y va disminuyendo, ¿cierto? Va disminuyendo a medida que va aumentando su altura. La altura inicial la podemos tomar como 0 o depende del punto que nos digan. Si estamos a 20, 30, 40 metros y lanzamos un objeto, pues va a ser a 20, 30, 40 respectivamente. Ahora, en el punto más alto, la velocidad final en y es 0, ¿cierto? Ya no sube más y comienza a descender. Y la altura final, pues tiene que ser diferente de 0, o sea, no puede ser. Entonces vamos a tomar esas condiciones, estas de acá. Estas son muy importantes cada vez que veamos. Es decir, si a nosotros nos preguntan, nosotros tenemos que técnicamente poner esos datos, estos datos en cuenta para poder solucionar los problemas. Recordemos que no solamente es caída libre la caída, sino es el movimiento de subida y el movimiento de caída, ¿sí? Tiene dos contextos y son dos movimientos diferentes. Cada uno se tiene que tomar aparte. Bien, de nuevo, la gracia de estas ecuaciones es escoger una de ellas, obviamente la que necesitamos, a partir de las condiciones iniciales que nos crean los enunciados de los problemas. Sin embargo, la ecuación muchas veces no puede estar despejada, como ustedes ya saben. Ustedes tienen una excelente maestra de matemáticas. Ay, tomando agüita porque esto está largo. Y pues ella les va a ayudar totalmente. Miremos ahí. El GIF está totalmente de acuerdo con el problema. Si una matera se deja caer desde un sexto piso ubicado a 15 metros de altura, ¿cuánto tiempo tarda en caer al suelo? O sea, ustedes quieren matar a la vieja que les robó el novio o al man que les cae mal porque es todo picado y están en su casa que tiene o en su apartamento y pues ustedes lo ven pasar y tienen una matera de su mamá y solamente la sueltan, ¿sí? Y quieren cuadrar más o menos cuánto tiempo tienen que lanzar antes de que pase, ¿cierto? O sea, ustedes tienen que calcular. ¿Qué va a pasar con eso? Pues sencillo. Vamos a tener nuestras ecuaciones primero de caída libre. Y ahora las condiciones iniciales. Espérenme, yo tomo el resaltador y comenzamos a trabajar. Lo único que nos dicen, miren, si una matera se deja caer desde un sexto piso ubicado a 15 metros de altura, ¿cierto? Eso simplemente sería que la altura inicial del movimiento son 15 metros. El resto lo tenemos que deducir, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tardará
en caer al suelo? Pues esa será la pregunta. El resto todo es deducible. ¿Por qué? Porque como está en la máxima altura, la velocidad inicial en y es cero. Acuérdense de la diapositiva anterior. Cuando estamos en caída, la velocidad inicial en la altura máxima es cero. La velocidad final no la sabemos, ¿cierto? Esa es una de las preguntas. La altura final es cero. ¿Por qué? Pues cae al suelo, miren, al suelo, al suelo, al suelo. Y el suelo se dice que pues es cero, ¿cierto? Y la gravedad, que son 9,8 metros por segundo al cuadrado, que nunca va a cambiar, que siempre vamos a tener esa, digámoslo así, esa incógnita. Ahora, voy a ayudar de la pluma, voy a cambiarle el color a uno más lúcido. Bien, tenemos acá en esta parte nuestras ecuaciones. Recordemos que la gravedad ya la pasamos allá, acá está, ¿cierto? Y pues vamos a mirar dentro de las 4 ecuaciones cuál es la que me sirve. Primero nos están preguntando el tiempo. Entonces acá está el tiempo. Digamos que me va a ayudar con el resaltador mejor. Mientras tanto, acá está el tiempo. Acá está el tiempo. ¿Cierto? Y acá está el tiempo. Por ende, obviamente por acá también está el tiempo. Por ende debemos que escoger la ecuación con el dato que nos falta. O sea, no debe haber no debe haber el, el valor que nos falta, que es la velocidad final en y. O sea, dentro de nuestra ecuación no puede haber velocidad final en y. En esta está, ¿cierto? Por lo tanto, no nos sirve. Velocidad final en y, ¿cierto? Ahí está. No nos sirve. En esta está, pues esta ni siquiera tiene el tiempo. De una vez, no nos sirve. En esta ni siquiera está, entonces esta es la que nos sirve. Debemos plantearla, ¿cierto? Ahí está nuestra ecuación que nos sirve. Ahora, la gracia de esto es utilizar los ceros. Los ceros son los más importantes acá, porque me reducen la ecuación. Miremos qué es cero. La altura final es cero, ¿cierto? Mírenla acá. Acá me dice cero. Ahora, la velocidad inicial es cero y cero por cualquier cosa es cero. Acuérdense, miren, la velocidad inicial en y es cero. 0 por t, pues da 0. Por lo tanto, solo me sobrevive esta parte y esta parte. Miremos cómo sobrevive. Sobrevive de esta manera. Recordemos que la incógnita, en este caso, la pregunta es t, ¿cierto? En este y en este. Pero como ya se multiplicó por 0, pues solamente me queda esta t. Entonces vamos a comenzar a despejarla. Es muy sencillo. Lo primero, todo esto que está negativo lo voy a pasar al otro lado a que sea positivo. Tan, ¿cierto? Entonces simplemente le di la vuelta a la ecuación. O sea, acá queda gt al cuadrado sobre 2 positivo es igual a positivo de y inicial. ¿Sí? No hay nada raro ahí porque yo haya cambiado el lado. Ahora, el 2 está dividiendo, tiene que pasar a multiplicar. Y la g que está multiplicando tiene que pasar a dividir. Me queda así, ¿cierto? Pero tengo este cuadrado. ¿Cómo lo quito? Pues con raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces vamos a pasarnos al otro lado y me queda así. Raíz cuadrada de 2y inicial sobre g es igual al tiempo. Como ya lo tengo despejado, pues simplemente reemplazo los datos. 2 por 15 metros sobre 9,8 metros por segundo al cuadrado en raíz cuadrada es igual a el tiempo. Hacemos esa operación en calculadora y eso me da 1,75 segundos. ¿Sí? Ustedes tienen que prever que si quieren matar a alguien desde un sexto piso soltándole algo, pues deben prever 1,75 segundos antes de que pase por justo debajo de su ventana. Bien, miremos el ejemplo 2. Hallar la velocidad con que cae un cuerpo al suelo si este se suelta desde una altura de 350 metros. Además, ¿qué tiempo tardará en llegar a la mitad de su altura? O sea, no al suelo, sino a la mitad de su altura. Ponemos las ecuaciones y que aparezcan
nuestros datos. Vamos a mirar desde dónde. Hallar la velocidad con que cae, o sea, esa sería la velocidad final, ¿cierto? Acá tenemos la pregunta, velocidad final. Con que cae al suelo, o sea, la altura final es el suelo, 0, ¿cierto? Si se suelta de una altura de 350 metros, o sea, la altura inicial es 350, ¿cierto? La gravedad, que es una constante, y lo que nosotros deducimos, la velocidad inicial es 0, se suelta nada más, no se empuja, se suelta. El tiempo no nos lo dan, ¿cierto? Así como dicen acá, el tiempo que tardará en llegar a la mitad de la altura, pero no nos dan el tiempo que tarda en caer. Tampoco es necesario. Vamos a mirar nuestras ecuaciones y vamos a mirar cuál es la que nos sirve, ¿cierto? Vamos con la pluma y miramos. Ya sabemos que esta ya la utilizamos, ¿cierto? Que es la constante que nosotros ponemos acá. Pero vamos a mirar. Necesitamos la velocidad final. Entonces, ponemos el resaltador, velocidad final en Y, velocidad final en Y, velocidad final en Y, y esta ni siquiera aparece, por lo tanto, ya no nos sirve. Esa ni siquiera debemos observarla, porque no tiene la variable que nosotros necesitamos. Ahora, no debe tener tiempo. Acá está el tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, no me sirve. Acá está el tiempo. Por lo tanto, no me sirve. Y acá no tiene tiempo. Esta es la que me debe servir, ¿cierto? Que aparezca. Listo. Ya apareció nuestra ecuación y es muy sencillo porque simplemente es que acá está el cuadrado. Ya está despejada, pero solamente lo acompaña un cuadrado. O sea que solo toca sacarle raíz cuadrada al otro. Sin embargo, debemos ver los ceros. Los ceros simplifican las cosas. Acuérdense, los ceros simplifican las cosas. Antes de hacer ese cuadrado voy a mirar qué es cero. Cero es la velocidad inicial en y, ¿cierto? Pero también cero es la altura final. Por lo tanto, la ecuación me queda como así, ¿cierto? Queda menos 2 por menos y inicial con la raíz cuadrada. Menos por menos da más. Por lo tanto, me queda raíz cuadrada de 2g y inicial. ¿Sí? Este menos por este menos se cancelan y me queda solamente 2g y. Y pues obviamente este cuadrado que actúa acá con esta raíz. Listo, como ya lo tengo despejado, simplemente sería reemplazar los datos, 2 por 9,8 por 350 en su calculadora y le sacan raíz cuadrada. Eso les da 82,82 metros por segundo. Eso sería en una caída libre. También recuerden que caída libre pues significa caída en el vacío, libremente. No hay, no se considera la densidad del aire, etcétera, etcétera. Bien, ahora, tenemos que hallar el tiempo que tardará en llegar a la mitad de la altura. Pues como ya tenemos todos los datos, tenemos este, ¿sí? Que es esto, podemos utilizar cualquier ecuación, no importa cuál, ¿sí? Yo voy a utilizar esta, ¿sí? Que tiene más datos y para poderles enseñar cómo se puede mirar. Pero, sin embargo, yo la voy a reducir a punta de los ceros. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es 0 y en este caso la altura final no va a ser 0, sino va a ser la mitad de 350, que son 175. Entonces vamos a ponerlo acá. 175, ¿cierto? Esto no se me cancela porque ahora vale 175 metros. Uy, parece pura letra de mongo, pero es que entenderán que en el mouse del portátil es como difícil escribir. Pero bueno, ahí está, 175 metros. Entonces, ¿qué me da? 175 menos 350 da menos 175. Sobre 82 dividido 2, eso les va a dar menos 4,22 segundos. Y ustedes dirán, ¿por qué ese menos? Pues porque pues, en física se toma que el tiempo no es negativo, sino positivo, ¿cierto? Por lo tanto, eso será 4,22
segundos. O sea, si ustedes sueltan algo a 350 metros de altura, va a tardar en caer 4,22 segundos. ¿Por qué el negativo? Porque técnicamente ustedes están diciendo que están pasando de una altura mayor a una altura menor, ¿sí? Y con una velocidad mayor, o sea, no es coherente. Pero esta ecuación, cada vez que ustedes les den un tiempo negativo, tiene que cambiarlo a un tiempo positivo. Bueno, continuemos. Miremos este. Se lanza un cuerpo a una velocidad de 8 metros por segundo, ¿cierto? ¿A qué altura podría llegar este cuerpo? Miremos. Más o menos sería como ese, ¿cierto? Si ustedes lo pueden ver, eso sería como este ejemplo, ¿sí? Se lanza un cuerpo a una velocidad de 8 metros por segundo. ¿A qué altura podría llegar este cuerpo? ¿Sí? Hacer ese. ¿Y qué tiempo tarda en caer ese impacto? Entonces, ponemos nuestras ecuaciones y ponemos los datos. Vamos a mirar de dónde sale cada dato para poder encontrarlo. Dice que se lanza con una velocidad de 8 metros por segundo. O sea, la velocidad inicial es de 8 metros por segundo. Ahora, ¿a qué altura podrá llegar? Pues entonces será la altura final la pregunta, ¿cierto? Miremos, como está desde el suelo, la altura inicial se toma como 0 metros, ¿sí? La gravedad, que es una constante, y pues obviamente la velocidad final, que será hasta que alcance su máxima altura, ¿no? No cuando le pegue el ventilador, sino hasta que alcance su máxima altura. Si nosotros lo tenemos así, pues el tiempo no nos han hablado, pero simplemente nos dice qué tiempo tardará en caer. Miremos. Uy, me adelanté, pero bueno, miremos por qué esa ecuación es la que debemos utilizar. Primero, pues la gravedad, ya sabemos que ya la utilizamos. Debemos tener la pregunta. La pregunta es la altura final. Esta ni siquiera tiene altura. Altura final y altura final. Ahora con el puntero, la pluma, vamos a mirar. Esta ya sabemos que nanay. Esta de acá, si nosotros la vemos, esa ecuación tiene tiempo, ¿sí? Y el tiempo no lo tenemos. Y una ecuación con dos incógnitas no la podemos solucionar. O sea que, chao. Esta no tiene tiempo, por eso es que es la que vamos a utilizar. Y esta tiene tiempo. Tiene 2 veces el tiempo, acuérdense. ¿Sí? Por lo tanto, chao. No nos sirve, solo nos sirve esa. Listo. Ya está nuestra ecuación y por qué vamos a utilizar esa ecuación. Pero entonces, muy importante, los ceros. La velocidad final en y es 0. ¿Cierto? En la máxima altura de una caída libre o un ascenso, la velocidad es 0 y la altura inicial desde el suelo, 0. Por lo tanto, la ecuación me queda así. Si nosotros vemos, pues este es el único negativo, pues entonces solamente queda hasta acá, ¿sí? 2g y final, que sería esta parte. Y la velocidad inicial en y, que me representa la velocidad con que yo lancé el cuerpo hacia arriba. Si nosotros lo tenemos en cuenta, la pregunta es la altura final. Por lo tanto, primero debemos pasar todo esto que está negativo al otro lado positivo, ¿sí? Todo esto que está negativo pasa al otro lado positivo, ¿sí? Y ahí lo pasé. Ahora, como lo que tenemos que despejar es y,